Muy buenas tardes. ¿Ya son tardes? ¿Sí? Buen comienzo de semana. Estuvimos en este comité político con los partidos y dirigentes de Chile Vamos, reflexionando de lo grave que es para un país cuando no existe dentro de la oposición una comprensión de que perdieron el gobierno, de que fueron derrotados. Y que fueron derrotados, entre otras cosas, por cómo gobernaron, con cómo trataron de imponer una forma de hacer política a través de una ideología trasnochada. Y ellos han señalado una y otra vez de que hay sequía legislativa. Y es curioso darse cuenta de que los mismos que hasta hace poco gobernaban e impusieron a nuestro país una tormenta de malas leyes y malas reformas, hoy día no comprendiendo que perdieron, que fueron derrotados, pretendan obstruir a un gobierno legítimamente electo, como es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con un gran triunfo en las urnas democráticas de nuestro país, imposibilitando llevar a cabo tramitaciones de proyectos que son fundamentales para las familias de nuestro país. Esa no es una forma de entender ni la democracia ni la buena política. Y creemos que por más que intenten dañar el gobierno del presidente Sebastián Piñera, les quiero decir fuerte y claro, a los únicos que dañan es a las familias de nuestro país, particularmente a nuestra clase media y los sectores más vulnerados. ¿Qué excusa hay para poder tramitar, por ejemplo, la ley de inmigración? Aquella ley que no quisieron abordar en el gobierno pasado, que dejaron en el cajón de los recuerdos. Ni siquiera han abordado el artículo 1 de la ley de inmigración. ¿Qué excusa hay para no tramitar la gratuidad en la educación superior? Sabiendo lo importante que es para las familias chilenas poder liberarlos de esa mochila que los agobia mes a mes, cuando tienen que pagar, muchos de ellos, la mensualidad para que sus hijos puedan seguir estudiando. ¿Qué excusa hay para no tramitar el proyecto de proinversión, cuando detrás de ese proyecto de proinversión hay más y mejores trabajos? Hay mejores remuneraciones para las familias de Chile. No existe ninguna excusa. ¿Qué excusa hay para no tramitar la ley de fármacos cuando lo único que hay detrás de ese proyecto de ley es alivianar una nueva mochila para los adultos mayores de nuestro país y también para nuestra clase media? Señores de la izquierda, particularmente del Partido Socialista, ¿dañan al gobierno del presidente Sebastián Piñera? No, señores. Están dañando a las familias de nuestro país. Y esa forma de hacer política, esa forma de obstruir el bien de nuestro país, les va a traer mayores derrotas y en eso no tenemos ninguna duda. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. En el primer gobierno ustedes hablaban de que la entonces concertación en tránsito a la nueva mayoría le estaba negando la sal y el agua al presidente Sebastián Piñera en materia legislativa. ¿Usted cree que ahora van apuntando a lo mismo, a cerrarles los cercos en respecto a que ustedes no tienen mayoría en el Congreso? Eso por un lado. Y segundo, si en el comité político ustedes lo abordaron como una crisis que pudiera venirse en el Congreso con proyectos como, por ejemplo, pensiones y qué hacer frente a ello. Chile se ha dado cuenta en estos 3 meses del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera que existen 2 tipos de oposición. La oposición democrática, que cree en el bien superior de su país y se sienta a las mesas de unidad para entre todos provocar un beneficio para nuestros compatriotas, y aquella izquierda que se sigue lamentando por la derrota del pasado y que cree que solamente va a volver a ser gobierno obstruyendo. Y en ese sentido los chilenos no se pierden, agradecen a aquellos que conforman en unidad y desde la transversalidad todos aquellos acuerdos que busquen un mejor de nuestro país y también una mejoría de las familias de nuestro país, y castigan a aquellos que no lo hacen. Y nosotros creemos
que no solamente en el Parlamento, sino que con la fuerza de lo que hemos logrado a través de un verdadero estilo republicano, vamos a lograr poder promover aquellos proyectos de ley que están en nuestro programa de gobierno que apuntan a solucionar los problemas que hoy día quejan a los chilenos en materia de seguridad, de educación, de salud, en más y mejores empleos y, por cierto, en la mejoría de nuestros adultos mayores y también de los niños y adolescentes de nuestro país. Los chilenos ya están juzgando. ¿Y qué han dicho los chilenos? Que cada día valoran más el liderazgo responsable y comprometido del presidente Sebastián Piñera y también de cómo está liderando este segundo mandato que entregaron los chilenos en las urnas democráticas. Todos los estudios, los sondeos dan cuenta de ello. ¿A quiénes están castigando? A aquellos que siguen llorando las heridas de la derrota y no entienden que entre todos podemos lograr un mejor país, podemos lograr un mejor bienestar para los chilenos y chilenas, podemos lograr un mejor bienestar para nuestra clase media. Y con respecto a su segunda pregunta, ya lo hemos dicho, el norte, la misión que ha establecido el presidente Sebastián Piñera es muy claro. Sacar adelante todos aquellos proyectos de ley, todos aquellos reglamentos o decretos que vayan en la línea de hacer un Estado más moderno y eficiente y que busque las soluciones a aquellos problemas que hoy día quejan a los chilenos. Y en eso estamos trabajando y en eso no nos vamos a perder ni un minuto y vamos a denunciar las veces que sean necesarios a aquellos que se niegan a avanzar en el bien de los chilenos. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle dos temas. Lo primero, en un reportaje de Tele 13 se dio a conocer la situación de los niños del Sename, muchos de ellos diagnosticados con informes que son copias y que son pagados por el Estado. ¿Qué se puede decir al respecto y qué se va a hacer al respecto? Y lo otro es sobre un nuevo video que se dio a conocer en dependencias militares de Calama, donde se ve nuevamente una agresión a un soldado. Hemos visto el informe que hizo ayer, efectivamente, Canal 13, que da cuenta de hechos lamentables, de hechos dramáticos, porque son justamente esos informes los que toman en cuenta los jueces para determinar el presente y el futuro en materia de protección y promoción de derechos de los niños que están más vulnerados. Y nosotros vamos a seguir no solamente investigando, poniendo en antecedentes de la justicia todas aquellas aristas que hoy día está investigando el Ministerio Público, sino que además recibiendo la colaboración, por ejemplo, de UNICEF para poder mejorar procedimientos, diagnosticar aquellas áreas en que claramente hay que hacer una urgencia mayor, promover proyectos de ley que separan las funciones del Servicio Nacional de Menores en la línea de lo que está comprometido en el programa de gobierno, infractores de ley por un lado y promoción y protección de derechos a niños vulnerados por otro lado. Es eso lo que hay que hacer y en eso está trabajando la directora Susana Tonda. Con respecto a su segunda pregunta, efectivamente es un segundo caso que en poco tiempo se conoce de vulneración de derechos con respecto a un conscripto. El ministro de Defensa, Alberto Espina, ha instruido en conjunto con el comandante en jefe del Ejército una investigación profunda a este hecho en particular. Se ha señalado que el día viernes se va a conocer los resultados de esta investigación y con transparencia frente a la ciudadanía se va a dar a conocer los responsables y las sanciones de este hecho que es lamentable y que nosotros condenamos con toda la fuerza. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Dos tardes. consultas en uno. Los gendarmes acaban de dar un ultimátum. Si no los recibe, hoy día el ministro Hernán Larraín señalan que se van a ir a paro nacional, por lo que ya se conoce públicamente su compañero en funciones de estas torturas. Y la segunda, el tema de las migraciones. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen respecto a las expulsiones, de estas más de 2.000 expulsiones que van a haber, al menos en este año que se informó también por parte de Interior? En democracia no tienen cabida los ultimátum, menos cuando existe un gobierno, cuando existen autoridades que siempre han promocionado el diálogo, el poder abordar los conflictos para poder buscar soluciones en conjunto. Y por lo tanto, no corresponde ni la movilización de los funcionarios públicos, en este caso de Gendarmería, sino que al contrario,
el diálogo con la autoridad para buscar mecanismos de solución, no abandonando sus funciones que son demandadas por el Estado, y no solamente eso, sino que requieren para su cumplimiento todo el compromiso y la abnegación que de esa labor se condice, como es en este caso el de Gendarmería de Chile. Con respecto a su segunda pregunta, hemos señalado que efectivamente hay contemplado, según el informe que ha dado el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, alrededor de 2.000 expulsiones de nuestro país de extranjeros que han cometido delitos de aquí a fin de año. Y esto se divide en 3 categorías. Aquellos extranjeros que, habiendo cumplido condena, no habían sido expulsados, y estas primeras expulsiones se empezaron a producir desde el viernes pasado. Segundo, aquellos extranjeros que se encuentran cumpliendo condena, para, una vez cumplida la condena, ser expulsados de nuestro país. Y terceros, aquellos extranjeros que, debiendo haber participado del proceso de regularización de su situación en nuestro país, no lo hicieron. Porque, tal como lo dijo el subsecretario Villa, de ahí se desprende que eventualmente no se presentaron a esta regularización producto de que tienen antecedentes penales que no le permiten acceder a la regularización. Acuérdense ustedes que nosotros hemos señalado desde un primer minuto las puertas abiertas a todos aquellos extranjeros que vengan a aportar a nuestro país, que quieran tener mejores oportunidades de vida, pero no a aquellos que o delinquieron en sus países o que pretenden venir a delinquir al nuestro. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por los dichos que ayer dio la ministra Alejandra Pérez en entrevista con nuestro diario. Preguntarle a usted si concuerda con lo que ella dice. Ella dice que los partidos políticos han entorpecido la gestión. Básicamente eso. Es un tema que, tal como lo han señalado los respectivos presidentes y dirigentes de la coalición Chile Vamos, está superado. Ahora, lo que corresponde es que sigamos trabajando con la misma unidad, con la misma lealtad y con el mismo compromiso con el que lo estamos haciendo desde el primer día del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ministra, buenas tardes. Cintia Rubio, de Televisión Nacional. Preguntarle por las modificaciones a la Ley de Control de Armas. ¿Cuáles son las modificaciones que está estudiando el Ejecutivo? Si hay una fecha próxima para hacer esas modificaciones. Y también si esto se va a compartir con la oposición, porque algunos dicen que son solamente cambios cosméticos, como también lo hicieron, por ejemplo, con medidas como los patrullajes masivos. Esas modificaciones las va a dar a conocer en su minuto el Ministerio del Interior en detalle, y también cuál va a ser el contexto en que se van a llevar a cabo en el Parlamento, partiendo de una base. Nosotros siempre buscamos el acuerdo, siempre buscamos el diálogo para poder perfeccionar los proyectos de ley en el Parlamento. Es parte de la función del Poder Legislativo, y en eso nosotros, como Poder Ejecutivo, no solamente hemos manifestado intenciones, sino que lo hemos hecho en la práctica. Con respecto a la crítica que señalan que son solamente temas cosméticos, pregúntale a los chilenos cómo demandan cada día más que existan los controles preventivos en materia de seguridad ciudadana por parte de las policías, cómo es efectivo que estas rondas policiales han traído aparejadas no solamente cientos de presentaciones en los tribunales de justicia, sino que también hoy cumplimientos de condenas efectivas por personas que estaban con condenas y no habían sido puestas a disposición de los tribunales. Es eso lo que la ciudadanía pide: mano dura y mano efectiva. Para habladurías, para cosas cosméticas, ya tuvieron demasiado en el gobierno pasado. Buenas tardes, ministra. Hay algunas versiones en Chile Vamos que dicen que desde el gobierno se les ha pedido que dilaten la comisión investigadora sobre los programas mal evaluados de Bachelet, porque también hay programas del primer gobierno de Sebastián Piñera que están mal evaluados. ¿Qué puede decir al respecto? Las comisiones investigadoras son facultades de los parlamentarios y no corresponde al Ejecutivo ni interceder ni opinar al respecto. Son ellos los que tienen que evaluar el momento, el cómo y el por qué. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. ¿Quedan? Ministra, todavía nos quedan algunas preguntas. Específicamente preguntarle por René Acá me Cardemil, quedo el entonces. indulto que se le dio a este condenado en Punta Peuco, y si se van a seguir repitiendo indultos a personas que están condenadas y cumpliendo condena en Punta Peuco. El presidente Sebastián Piñera lo ha señalado. Nosotros creemos en las razones humanitarias por motivos de salud, en la posibilidad
de que personas que se encuentren cumpliendo condenas en todas las cárceles de nuestro país, si así lo meritan los antecedentes, puedan pasar sus últimas horas rodeados de sus familiares. Creemos que eso es humanitario y por eso nuestro programa de gobierno está contemplado un proyecto de ley que apunta justamente a terminar con los indultos y abrazar causas humanitarias por motivos de salud en materias de ley que puedan impulsarse desde también el Parlamento. Las 3 indultos que se han producido en nuestro gobierno dicen relación con personas condenadas en 3 cárceles, en Colina, en Temuco y en Punta Peuco. La persona que usted me señala en la cárcel de Punta Peuco no pudo gozar finalmente de este beneficio porque falleció. Y claramente eso demuestra que su salud estaba profundamente deteriorada. Ministra, quería también Se le consultarle... quedó una consulta. Sí, con respecto a los dichos del exministro de Justicia, Jaime Campos, sobre presiones, chantajes a la hora de nombrar notarios. ¿Qué puede decir el gobierno al respecto? Es gravísimo, son gravísimos los antecedentes o denuncias más bien que da a conocer el exministro de Justicia, porque él señala que fue víctima de delitos. Fue víctima del delito de amenaza y fue víctima del delito de cohecho. Cuando un funcionario público conoce de la existencia de un delito, la ley es muy clara que parte de su deber funcionario es poner a la brevedad posible los antecedentes ante la justicia. Y creemos que también, por transparencia, el exministro de Justicia debiese dar a conocer el detalle de estas amenazas y chantajes tal como él las calificó y las denunció y de quiénes provinieron. Ministra, buenas tardes. Quería saber si ya está definido cuándo va a reingresarse a la Contraloría el decreto con las reasignaciones presupuestarias. No sé si el ministro de Hacienda les dijo algo ahora o en alguna otra de las reuniones que ha sostenido con él. El ministro de Hacienda nos ha señalado que junto con la Dirección de Presupuesto, con el director de Presupuesto, Rodrigo Cerda, y su equipo están trabajando justamente en este decreto para ser presentado a la brevedad posible ante la Contraloría. Muchas gracias. Ahora sí.